Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco, como les dije, de la definición, vamos a hablar de dónde está localizado el corazón exactamente, vamos a hablar de la morfología externa, de la morfología interna y vamos a agregar algunos tópicos más al final. Pero a grandes rasgos vamos a ver todo eso hoy día, ¿sí? Entonces, el corazón, no hay una gran ciencia para poder definirlo, ¿sí? ¿Cuánto dura esta charla? Unos 30-40 minutos como máximo, Isaac. 30-40 minutos como máximo. Vamos a definir el corazón y el corazón se define, es bien sencillo, ¿no? Es un músculo, es un órgano muscular hueco, ¿no? Porque si ven en la figura del costado que está latiendo, el órgano es hueco, no tiene contenido, ¿cierto? Que se dedica ¿a qué? A bombear sangre. Básicamente a bombear sangre. Es la bomba de todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero eso ya lo sabemos por anatomía básica, ¿cierto? Además, este corazón, este órgano muscular hueco, está rodeado de una membrana, de una telita, de una pequeña cobertura que se llama pericardio. ¿Sí? Que vamos a ver que ese pericardio tiene dos capas, la visceral, ¿cierto? Y la otra, la que no es visceral, ¿cierto? Ok, una que está bien pegada al epicardio y la otra que está más expuesta, ¿cierto? Lo vamos a ir viendo conforme vayamos pasando las diapositivas también, ¿sí? Pero entonces, bien sencillo, corazón es un órgano muscular, está compuesto de músculo especializado, hueco, que se dedica a bombear sangre a todo el cuerpo humano, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si es un órgano muscular hueco que se dedica a bombear sangre a todo el cuerpo, ¿qué pasa si este órgano, si este corazón es incapaz de bombear sangre a todo el cuerpo? Quiere decir que nuestro cuerpo no recibe sangre suficiente, ¿cierto? Y si no recibe sangre suficiente, como entenderás, como sabrás, si es que no recibe sangre suficiente, nuestro cuerpo entra en un estado de ¿qué? De hipoxia, ¿cierto? Esa característica de que el corazón no es suficiente, ¿no? Para poder bombear la sangre que necesita nuestro cuerpo se llama insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Eso es otro tópico aparte, pero es bueno que lo sepas. Es bueno saber de dónde sale el término. Insuficiencia cardíaca, como dice su nombre, es que el corazón no tiene la suficiente de diferentes tipos, ¿no? Energía, contractibilidad, etcétera, pero no tiene la suficiente función para bombear sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Primera definición súper importante. Continuamos. ¿Dónde está localizado este corazón? Es importante que sepas que el corazón está localizado centralmente, ¿cierto? Centralmente en el mediastino medio, si lo vemos aquí, ¿sí? Aquí está el corazón, está central en el mediastino medio. Si bien es cierto, está un poquito hacia la izquierda, ¿sí? Está un poquito hacia la izquierda, pero está central, ¿no? En la caja torácica central, entre ambos pulmones. Importante saber que está entre ambos pulmones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el corazón está un poquito tirado a la izquierda y está en el mediastino medio, vamos a ver que el pulmón derecho es mucho más grande, ¿no? Es más grande que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque en el pulmón izquierdo va a descansar cierta parte del corazón, ¿sí? Cierta parte de la anatomía cardíaca va a descansar en ese pulmón izquierdo, por lo tanto, el pulmón izquierdo no puede ser tan amplio, ¿ok? Importante también tener esa definición. ¿Qué más? El corazón tiene una forma de pirámide inclinada, ¿no? Pirámide inclinada, ¿hacia dónde? Siempre te van a decir, el corazón está hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, ¿sí? No te olvides, está hacia abajo, hacia la izquierda y la base mira hacia arriba, o sea que está hacia adelante, ¿sí? En una figura 3D puedes ver tu corazón. Si este fuera la parte de abajo, va a estar hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, ¿sí? Inclinado, como una forma de pirámide inclinada, ¿ok? Otra vez, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú sabes eso, vas a saber dónde localizar ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor ahorita no los confundo, lo vamos a ver en el tema de válvulas. Muy bien, ahora, tu corazón es una pirámide inclinada que está hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿cierto? Básicamente, este trapecio de aquí, creo que es un trapecio, es el corazón, ¿cierto? Y tiene diferentes superficies, ¿sí? Superficie derecha, superficie izquierda, superficie anterior, superficie diafragmática o inferior y la base, ¿no? Que está posterior, ¿ok? Ahora, estas relaciones o estas superficies anatómicas tienen también relaciones. Quiere decir que se relacionan con otros órganos o con otras estructuras colindantes y es importante saber cuáles, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si te acuerdas de la anatomía, acá va a estar tu pulmón, ¿cierto? Tu pulmón va a estar colocado por acá. Por eso que esta superficie derecha se llama superficie pulmonar derecha, ¿no? ¿Y con qué está vinculado? La aurícula derecha está vinculada con el pulmón derecho, ¿sí? Está orientada hacia el pulmón derecho. Súper sencillo, no hay mucha ciencia por ahí, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la superficie diafragmática, es decir, la cara de abajo,
es donde descansa el corazón, ¿cierto? Quiere decir que el corazón descansa prácticamente sobre el diafragma, por eso que se llama superficie diafragmática, ¿no? ¿Y a qué está dedicado? ¿Te acuerdas que te dije que el corazón estaba inclinado? Si el corazón estuviera central, diríamos que en la cara diafragmática, voy a cambiar el color de la pluma mejor. Si el corazón estuviera centrado y no estuviera inclinado, diríamos que en la cara diafragmática tendríamos parte de la aurícula derecha, parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo. Sin embargo, en la superficie diafragmática, que es la parte de abajo, vamos a tener un mayor porcentaje de ventrículo izquierdo. Diego, ¿por qué? Porque acuérdate, pues que el corazón está hacia la izquierda, ¿cierto? No está central, no está centrado, mejor dicho, está inclinado hacia la izquierda. Entonces, al tú partir tu corazón, vas a ver que la mayoría del borde diafragmático va a estar relacionado al ventrículo izquierdo. Ya. Toda la cara izquierda la voy a hacer posteriormente, que explique ya las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Pero es importante que relaciones, que entiendas de que tu corazón hacia adelante, hacia abajo, hacia la izquierda, y que es importante saber con qué estructura se vincula, ¿sí? Con qué estructura se vincula cada una de estas partes. Ahora, tu corazón en sí tiene 3 capas, ¿sí? Tiene 3 capas. El endocardio, el miocardio y el epicardio. Diego, ¿cómo funciona eso? El endocardio, como ves en esta figura de la derecha, ¿sí? El endocardio es una capa delgada y es la capa más interna de todas, ¿sí? El endocardio es una membrana que reviste una membrana que reviste todo el corazón, incluidas las válvulas, ¿ok? Es una membrana que reviste todo tu corazón, incluidas las válvulas. Como si estuvieras en tu cama y tiendes una sábana en toda tu cama. Eso es tu endocardio. ¿Estamos? Perfecto. Además del endocardio está el miocardio, que es la parte, digamos, más importante o más funcional de este corazón. El miocardio es una capa gruesa, como vemos en esta imagen, ¿sí? Mira, es una capa gruesa, ¿sí? Es una capa gruesa de músculo helicoidal, de fibras helicoidales. Diego, ¿cómo funciona eso? Son 6 fibras que se fusionan entre ellas, ¿sí? Y el músculo del miocardio, que es el músculo cardíaco, contiene un montón de tipos de células. Cardiomiocitos, progenitores cardíacos adultos, endotelocitos capilares, leucocitos también, fibroblastos, células musculares lisas. Hay un montón de células que conviven o que están ancladas en este miocardio, ¿sí? Pero algo que tienes que tener en cuenta es que este miocardio, este músculo cardíaco, esta capa de músculo cardíaco tiene una función especial, tiene una característica especial, y es que tiene la capacidad de poder conducir la energía eléctrica, conducir el potencial de acción eléctrico, cosa que muchos otros músculos no tienen, ¿sí? Entonces, el miocardio, para que te lleves un resumen de esto, el miocardio tiene un montón de células especializadas, cardiomiocitos, fibroblastos, células musculares lisas, leucocitos, etc. Pero estos tipos de células, estos cardiomiocitos, tienen la peculiaridad o la capacidad de poder de poder conducir el potencial de acción eléctrico, cosa que no tienen otras fibras musculares. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tenemos el endocardio, tenemos el miocardio, ¿sí? Endocardio, miocardio, y al final, la capa más externa del corazón se llama epicardio. Diego, mentira, se llama pericardio. No. La capa más externa del corazón se llama epicardio. Concepto completamente distinto al pericardio. El pericardio es una membrana fibrosa que rodea todo tu corazón, ¿ok? Que rodea todo tu corazón. Y ese pericardio tiene, digamos, 2 hojas. La hoja parietal y la hoja visceral, ¿ok? La hoja visceral es el epicardio, el que está pegado al corazón. Entonces, cuando te pregunten en tu examen de histología, ¿cuántas capas tiene el corazón? Son 3, ¿sí? ¿Y cuáles son? El endocardio, el miocardio y el epicardio, que el epicardio a su vez forma el pericardio visceral, ¿sí? El pericardio visceral, la capa serosa del pericardio, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta, es importante saberlo, ¿ok? Para futuros exámenes que ustedes puedan tener en algún momento. Ahora, ¿ves toda esta capa de grasa que se ve externamente en el corazón? ¿Sí? ¿Ves toda esta capa de grasa? Esa capa de grasa está pegada al epicardio. El epicardio, que es la parte más externa del corazón, es la que más grasa tiene, ¿sí? Tiene una importante cantidad de tejido adiposo. Y además está formado un tejido conectivo laxo que va a contener, valga la redundancia dentro, a los vasos sanguíneos y a los nervios. ¿Ok? A los vasos sanguíneos y a los nervios. Entonces, importante. Endocardio,
miocardio, epicardio, que también puede ser llamado pericardio visceral. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, es muy importante, y esto lo encontré yo recién hace 2 años, yo no sabía que existía eso, pero nosotros siempre decimos que el corazón está dividido en aurículas y ventrículos. Pero en sí la traducción del latín de aurícula no existe como tal. O sea, la traducción correcta al español de la aurícula, perdón, debería ser orejuela. ¿Sí? Debería ser orejuela. Pero ya por costumbre y porque se ha hecho todo un consenso, está aceptable decir aurícula derecha y aurícula izquierda. Pero en sí, la terminología anatómica, lo correcto es decir atrio derecho y atrio izquierdo. ¿Ok? Atrio derecho o atrio izquierdo. Pero ya está comúnmente designado que se llame aurícula. ¿Sí? Pero para que lo tengan como un dato adicional. ¿Sí? Listo, entonces, tu corazón, si tú lo ves externamente, mira, si tú ves externamente el corazón, ¿qué tiene? Tiene dos venas cavas, ¿sí? Una superior y una inferior, ¿cierto? Tiene una arteria pulmonar que se divide en dos, ¿no? Una arteria pulmonar que se bifurca, ¿no? En derecha e izquierda. Tiene 4 venas pulmonares que llegan por atrás, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿sí? No se ven en la imagen, pero llegan por atrás. Tiene una aorta ascendente, ¿sí? Una gran aorta ascendente que termina formando el callado de la aorta. Tiene el pericardio, ¿no? Que es la membrana que reviste al corazón, que hablamos hace un ratito. Tiene las arterias coronarias, que son difíciles de ver, ¿sí? Pero que están ahí. Y el corazón tiene grasa. Lógicamente, en una persona con mayor nivel de grasa en el cuerpo, el corazón va a tener mucho más grasa, al igual que el hígado, ¿cierto? En una persona super fit, super, qué sé yo, que tiene su peso controlado y demás y que come bien, no vamos a ver tanta grasa, pero sí vamos a ver grasa. Es falso el hecho de que el corazón no tenga grasa. En toda persona el corazón tiene grasa y está sostenida en el epicardio, ¿sí? Eso también es una pregunta que a mí me tomaron alguna vez en un examen. ¿Cuánto pesa el corazón? El 0.45% del peso corporal de la persona. En hombres. En mujeres se dice que es el 0.40% del pesaje de la persona. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas un corazón, te vas a preguntar, ¿cómo sé cuál es derecha, cuál es izquierda, por dónde empiezo? Fácil, ubica las 2 venas cavas. Mira, vena cava superior, vena cava inferior. Y ahorita vamos a ver a dónde llega cada una de ellas. Y por ahí te puedes ir guiando. Lo vamos a ir viendo juntos. Como te dije, el corazón se divide en 4 cavidades. ¿Cierto? 4 cavidades. ¿Cuáles son estas 4 cavidades? 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Sí? Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Y el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Perfecto. Se dice también, hay algunas personas, algunas literaturas que lo mencionan de esta forma, el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿sí? Separados, ¿por qué? Por un tabique interventricular e interauricular, ¿sí? Entre cada aurícula hay un tabique interauricular que lo separa. Entre cada ventrículo hay un tabique interventricular que lo separa. Y puedes hablar de corazón derecho y te refieres a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Y puedes hablar de corazón izquierdo, te estás refiriendo a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos una fosa oval, que lo vamos a ver cuando ya veamos a grandes rasgos las aurículas. Los músculos pectíneos lo mismo, ¿sí? Pero lo importante es que sepas cómo está dividido tu corazón. Está básicamente dividido en 2, ¿sí? En derecho e izquierdo, y a su vez en aurículas y ventrículos, tanto derechos como izquierdos, ¿ok? A ver, denme un segundito. ¿Qué dicen? Hay una pregunta. ¿El pericardio parietal es lo mismo que el pericardio fibroso? Sí, mira. El pericardio, aquí está, fibroso, es el pericardio parietal. ¿Sí? Mira, acá está. El epicardio es una delgada capa. Y te acuerdas que el epicardio es lo mismo que decir pericardio visceral, ¿cierto? Entonces el pericardio visceral es el pericardio seroso. ¿Ok? Pericardio visceral es el pericardio seroso o el epicardio, ¿sí? Chévere. Continuamos entonces. Entonces, 2 aurículas, 2 ventrículos. ¿Estamos? Chévere. Vamos a hablar de corazón derecho, ¿sí? Primero el corazón derecho. Ubícate espacialmente. Corazón derecho, ¿sí? Aurícula derecha y ventrículo derecho. Todo el corazón derecho. Ahora,
antes de conversar de cada una de las estructuras que hay dentro del corazón en sí, me gustaría recordar contigo cómo es que circula la sangre en el corazón, ¿sí? Recuerda que la sangre llega a tu corazón a través de ¿quiénes? De las venas cavas, ¿cierto? Vena cava inferior, vena cava superior, ¿sí? ¿Llegan a dónde? A la aurícula derecha, específicamente a la orejuela de la aurícula derecha. Llegan a la aurícula derecha y empieza a llenarse toda la cavidad de la aurícula derecha. Cuando vence un cierto porcentaje de presión y cuando el corazón está en diástole, esta válvula de la aurícula derecha, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que se llama válvula tricúspide, se abre para permitir el paso de la sangre hacia el ventrículo derecho. ¿Estamos? Perfecto. Una vez que este ventrículo derecho se llena y el corazón entra en sístole, se va a abrir la válvula pulmonar y la sangre va a salir del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Sí? Fácil. Una vez que la sangre sale del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar se va a dividir en dos, ¿cierto? En pulmonar derecha y pulmonar izquierda, llegando hacia los pulmones. Esta sangre va a llegar a los pulmones, se va a oxigenar y va a regresar por medio de 4 venas pulmonares hacia el corazón. 4 venas pulmonares, ¿cierto? Estas venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda, ¿estamos? La sangre llega a la aurícula izquierda, ¿sí? De las 4 venas pulmonares llega a la aurícula izquierda y en la aurícula izquierda se empieza a llenar. Cuando vence la presión y el corazón entra en diástole, se abre la válvula mitral y la sangre empieza a llenar el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Una vez que está con un cierto volumen de sangre en el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral, el corazón entra en sístole, es decir, el ventrículo se contrae, y esta sangre va a salir por medio de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente y se va a distribuir a todo el cuerpo. Es importante, más que los nombres ahorita, quiero que recuerdes el circuito, ¿sí? Porque es algo del día a día. Llegan por las venas cavas a la aurícula derecha, se llena el ventrículo derecho, se expulsa por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones, se oxigena, regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí finalmente sale por la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Si tú entiendes eso, si tú entiendes cómo es que es el recorrido de la sangre en el corazón, vas a entender las distintas patologías que pueden existir. Las patologías valvulares, las patologías pulmonares, las patologías coronarias, las patologías de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con cómo circula la sangre. Si yo cierro esta puerta, toda la sangre se acumula hacia atrás. ¿Y qué viene atrás? Ah, mira, venía el ventrículo derecho y antes venía la aurícula derecha. Y eso va a generar congestión hepatoyugular. ¿Por qué? Porque llega de la vena cava. Entonces, si tú entiendes la lógica de cómo se mueve la sangre dentro de tu corazón, vas a entender las diferentes patologías que pueden existir. Pero para eso es necesario saber un poco de anatomía, ¿sí? Entonces, hablando del corazón derecho, específicamente de la aurícula derecha, acuérdate que la aurícula derecha, vamos a hacer un dibujito aquí, tenemos tu corazón, que lo partimos en 4, ¿cierto? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La aurícula derecha, la aurícula derecha es a donde llega toda la sangre, ¿cierto? De la vena cava superior y de la vena cava inferior. Todo ello desemboca en la aurícula derecha, específicamente en la orejuela derecha, ¿sí? En la orejuela derecha es donde desemboca toda la sangre venosa. Perfecto. ¿Qué más tenemos en esta aurícula derecha? ¿Te acuerdas que yo te dije que hay una conexión entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda que está bloqueada, ¿cierto? Esa conexión bloqueada deja un rastro embrionario. Ese rastro embrionario, ¿cómo se llama? Fosa oval, ¿sí? Fosa oval. Es el rasgo embrionario que se dejó entre la conexión que había entre ambas aurículas, ¿ok? ¿Qué más vas a encontrar en esta aurícula derecha? Acuérdate que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de una válvula, ¿cierto? Por medio de una válvula. Esta válvula, ¿cómo se llama? Se va a llamar válvula tricúspide. Diego, ¿por qué se llama tricúspide? Porque mira, tiene 3 cúspides, ¿sí? Tiene 3 cúspides, ¿ok? Por eso se llama tricúspide. Entonces, la válvula tricúspide es una de las 2 válvulas aurículo-ventriculares que se ubica entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Estamos? Ahora, esta válvula
está sostenida por unos músculos, ¿sí? Por unas cuerdas. ¿Por qué? Porque no puede estar flotando simplemente ahí, tiene que mantener cierta tensión, ¿sí? Y los que mantienen la tensión en estas válvulas se llaman cuerdas tendíneas y los músculos papilares. Diego, ¿cómo es eso? Voy a adelantarme un poquito y te lo voy a mostrar acá. Esta es tu válvula, ¿sí? Una de las cúspides de tu válvula, que está pegado al corazón, ¿ok? Esta cúspide de la válvula está sujetada, está anclada por los músculos papilares que están netamente pegados en el endocardio, en el miocardio, perdón, ¿sí? En el miocardio. Y a su vez, como forma de anclaje, tienen estas cuerdas tendíneas que sirven para darle tensión a la cúspide. ¿Ok? Entonces esas válvulas están ancladas y están a tensión por medio de las cuerdas tendíneas y de los músculos papilares. ¿Sí? Es pregunta de examen y eso es lo que tienes que saber, es una noción básica. ¿Cómo es que se empiezan a relajar esos músculos o empiezan a abrirse esas válvulas? Por dos mecanismos. Uno, diferencia de presiones, ¿sí? Acuérdate que cuando la sangre venosa llega a la aurícula derecha, la presión es cero porque no hay nada, está vacía. Entonces, cuando se empieza a llenar y vence cierto umbral de presión, esta válvula cede y se abre. Y otra cosa que puede haber es la contracción de los músculos papilares. Si los músculos se contraen, esa válvula se abre, ¿no? Si los músculos se relajan, la válvula se cierra. ¿Ok? Entonces, esos son los dos mecanismos por los cuales la válvula se abre. Por contracción del músculo papilar o por diferencia de presiones. ¿Sí? Importante, válvula tricúspide une la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Sí? Acuérdate, cuando el corazón se empieza a llenar de sangre, el ventrículo se llena de sangre, eso se llama diástole. Entonces, si el corazón se tiene que llenar de sangre en la diástole, esta válvula se tiene que abrir, ¿cierto? Sí, se tiene que abrir, ¿cierto? Esto está mal acá. No le hagan caso a esto. ¿Sí? No le hagan caso a esto. Ya. Entonces, en diástole, la válvula se abre, ¿cierto? Se abre para permitir el paso y el llenado del ventrículo. Y cuando el ventrículo se llena suficientemente de sangre y quiere expulsarla, se tiene que cerrar esta válvula para que la sangre no regrese al mismo sitio, ¿cierto? Entonces en sístole la válvula se cierra, ¿sí? Es un error mío de tipeo acá, disculpen. En sístole la válvula se cierra, en diástole la válvula se abre, hablando de la tricúspide, ¿ok? Perfecto. Eso es corazón de aurícula derecha. Pasamos al ventrículo derecho, ¿no? Seguimos el recorrido de la sangre en el corazón. Tu corazón lo divides en 4, la aurícula derecha ya la vimos, ahora vamos a ver el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, de hecho, no tiene tan grande cosa. Sí, no tiene tan grande cosa. Lo que es importante saber del ventrículo derecho es que, uno, tiene una parte muscular más gruesa que lógicamente la aurícula, ¿no? Porque el ventrículo va a proporcionar esa eyección de sangre hacia la arteria pulmonar, por lo tanto tiene que tener fuerza, ¿sí? Y es importante saber que el ventrículo, cuando se llena completamente, ¿sí?, va a expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar por medio de ¿quién? De la válvula pulmonar, ¿sí? La válvula pulmonar, que es una de las válvulas semilunares. Semilunares. ¿Ok? Entonces, esta válvula pulmonar, ¿cuándo se va a abrir? Cuando el corazón se contrae, ¿cierto? En sístole se abre la válvula pulmonar. Cuando el corazón se está llenando de sangre, tiene que cerrarse, ¿no? Porque si no, la sangre se escapa por ahí. ¿Ok? Entonces, esta válvula pulmonar también, también tiene 3 valvas, digamos, ¿no? La válvula semilunar anterior, la válvula semilunar derecha y la válvula semilunar izquierda. Pero es importante saber que se abre cuando el corazón eyecta sangre y se cierra cuando el corazón está llenándose de sangre, ¿sí? Para evitar perder ese rezago de sangre. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasaría si esta válvula no funciona adecuadamente? ¿No? Digamos que no se abre adecuadamente. Querría decir que este ventrículo se empieza a dilatar, ¿no? Porque la sangre se empieza a quedar aquí, ¿cierto? Recordemos, si el ventrículo derecho se llena completamente de sangre, la va a querer botar hacia las arterias pulmonares. Pero si la válvula no se abre, esta sangre se va a quedar retenida en el ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a la larga va a llevar a que el corazón quiera compensarlo. Y dice, oye, no está saliendo la sangre, ¿por qué no sale? A ver, voy a intentar hacerlo más fuerte y si lo hago más fuerte de repente sale. Y efectivamente, el corazón, el músculo del ventrículo derecho, se empieza a contraer con mayor fuerza,
¿sí? Se empieza a contraer con mayor fuerza, con mayor fuerza, con mayor fuerza. ¿Qué pasa si tú cargas peso con mayor fuerza? Cada vez cargas más kilos y más kilos y más kilos. Tu músculo se hipertrofia, ¿no? Eso que nosotros hacemos así y mostramos nuestro músculo es una hipertrofia del músculo. Lo mismo pasa con el corazón. Y eso, a la larga, va a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y esto dónde lo vemos? En la tetralogía de Fallot, ¿cierto? Tetralogía de Fallot, enfermedad congénita cianótica, la principal congénita cianótica. ¿Ok? Un dato extra nada más. Ok, terminamos con corazón derecho. Vámonos al otro lado, al corazón izquierdo. El corazón izquierdo, recuerda que recibe sangre de las 4 venas pulmonares, ¿cierto? Ok, el corazón izquierdo recibe sangre de las 4 venas pulmonares. Ahora, dentro de tu corazón izquierdo, ¿sí? Dentro de tu corazón izquierdo, vas a tener la aurícula y el ventrículo. La aurícula va a tener una fosa oval también, ¿no? Que recordamos que es un rastro embrionario de la conexión que había entre ambas aurículas, ¿sí? Y la aurícula izquierda también va a tener algo que se llama la orejuela izquierda. La orejuela izquierda va a tener como principal, digamos, función, ¿sí? La orejuela izquierda va a tener como principal función evitar el estancamiento de sangre en las aurículas, ¿sí? Básicamente eso, va a evitar que se estanque la sangre en las aurículas, ¿ok? Como te dije, no es de vital importancia, pero es importante mencionar que existe la orejuela izquierda y que sirve para que el corazón izquierdo, la aurícula izquierda, no se empiece a estancar de sangre, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos también una válvula, ¿cierto? Porque la aurícula izquierda va a hacer que pase la sangre, perdón, claro, va a hacer que pase la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces vamos a tener una válvula aquí también. ¿Qué válvula vamos a tener acá? La válvula bicúspide o mitral. ¿Por qué bicúspide? Porque a diferencia de la del otro lado, esta solamente tiene 2 cúspides. Por eso se llama bicúspide o se llama mitral también, ¿ok? Ahora, si tenemos aquí la aurícula izquierda y tenemos una válvula que permite el paso hacia el ventrículo derecho, perdón, hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Cuándo es que se va a abrir esta válvula? Se va a abrir cada vez que el corazón quiera llenarse, ¿cierto? Entonces, en diástole, la válvula se abre. ¿Estamos claros? Cuando el corazón se quiere llenar, la válvula se abre. Y cuando el corazón ya se llenó, cuando el ventrículo izquierdo ya está completamente lleno y quiere expulsar esta sangre, esta válvula se tiene que cerrar, ¿cierto? Porque si no se cierra, se regurgita toda la sangre. Entonces, la válvula mitral, al igual que la válvula tricúspide, cuando está en diástole el corazón, se abre y cuando está en sístole se va a cerrar. ¿Ok? Muy, muy importante. Válvula mitral también puede sufrir algunas patologías, como estábamos hablando, de que no se abra suficiente o que no se cierre de manera correcta, lo cual va a llevar a diferentes escenarios en el paciente. Alguna congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, que ya es tema de valvulopatías, que también está en mi canal, lo pueden revisar si desean, ¿sí? Importante la válvula mitral, ¿sí? Y en el ventrículo izquierdo, como sabemos, el ventrículo izquierdo es quien va a hacer que toda la sangre vaya y se distribuya por medio de la aorta a todo el cuerpo. Por lo tanto, la fuerza que tiene que tener el ventrículo izquierdo es muy grande, es muy importante. Por eso es que el ventrículo izquierdo es mucho más ancho y mucho más largo que el ventrículo derecho, porque necesita más fuerza, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar también en el ventrículo izquierdo? Los músculos papilares y las cuerdas tendíneas o tendinosas que van a soportar la válvula mitral, ¿sí? Al igual que en el ventrículo derecho, hay músculos papilares y cuerdas tendíneas, en el ventrículo izquierdo lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa válvula esté en tensión. Y cuando se contraigan los músculos papilares, se abra la válvula y cuando se relajen, se cierre, ¿sí? Corazón izquierdo, ventrículo izquierdo más grande, más ancho que el ventrículo derecho, ¿ok? Ahora, ¿qué más tiene el ventrículo izquierdo? Tiene una válvula, ¿cierto? La válvula aórtica. Cuando el ventrículo izquierdo se llena completamente y quiere expulsar la sangre hacia la aorta, esta válvula aórtica se va a abrir, ¿sí? Esta válvula aórtica se va a abrir. Esta válvula aórtica generalmente tiene 3 valvas, pero hay algunas variantes anatómicas en las cuales solamente tiene 2, ¿sí? Y eso requiere un cuidado porque puede causar insuficiencia aórtica, ¿ok? Pero cuando el corazón se llena y quiere expulsar la sangre, entra en sístole,
esta válvula se va a abrir, ¿cierto? Que es la válvula aórtica. Y va a comunicar el ventrículo izquierdo con el resto de la aorta, ¿sí? Con la aorta ascendente, que finalmente llega al callado, y etcétera, etcétera, que ustedes ya saben. Así es como una válvula aórtica se tiene que abrir normalmente, ¿cierto? Cuando hay diferencia de presiones, se abre la válvula y permite el paso de la sangre. Sin embargo, hay diferentes patologías en las cuales la válvula no se abre de manera correcta. Miren, no se llega a abrir y pasa muy poca sangre. Si es que la válvula, por ejemplo, le pasa esto y no deja pasar suficiente sangre a la aorta, quiere decir que nuestro cuerpo no va a recibir suficiente sangre. Si no recibe suficiente sangre, entramos en hipoxia. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Una de las causas de la insuficiencia cardíaca es una estenosis de la válvula aórtica. No se abre bien la válvula, ¿sí? Un dato más para que tengan también ahí. Ya les hablé un poco de las cúspides, de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Importante saber que, como para hacer un resumen nada más, tenemos dos tipos de válvulas, ¿cierto? Las válvulas aurículo-ventriculares, que comunican la aurícula con el ventrículo. ¿Y cuáles son? La tricúspide y la mitral, o también llamada bicúspide, ¿cierto? Y tenemos las válvulas semilunares, ¿no? Las válvulas semilunares, que van a comunicar el corazón con el exterior. ¿Quiénes son? La válvula pulmonar y la válvula aórtica. Solamente las válvulas aurículo-ventriculares cuentan con músculos papilares, cuerdas tendinosas, ¿sí? Las otras no. Importante saberlo también. Los músculos papilares van anclados al miocardio, se prolongan por medio de las cuerdas tendinosas o las cuerdas tendíneas y sujetan la cúspide para que haya una tensión en esa válvula, ¿sí? Ok, aquí tenemos un dibujo del Moore, ¿sí? Del libro de Moore, en el cual podemos visualizar todas las estructuras externas que existen en el corazón, ¿sí? Y cómo se relacionan con las demás estructuras. Por ejemplo, como les dije, ¿cuál es la manera más fácil de ver la orientación cardíaca de dónde estamos pisando? Con las venas cavas, ¿no? La vena cava inferior y la vena cava superior, ambas van a drenar en la aurícula derecha, ¿cierto? Entonces sabemos que esta es la aurícula derecha. Sabemos también que la aurícula derecha es más chica que el ventrículo derecho, ¿cierto? Que el ventrículo derecho, que es un poco más grande. ¿Estamos? Entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo va a haber algo que se llama el septum o el tabique interventricular, ¿cierto? Para diferenciarlo del ventrículo izquierdo. Sabemos también que el ventrículo izquierdo es más grande, más ancho y más largo que el ventrículo derecho, ¿no? Entonces va a ocupar mayor espacio, ¿sí? Por lo tanto, la superficie que se apoya más en la base diafragmática va a ser el ventrículo izquierdo, porque es más grande, ¿cierto? Porque es más grande, ¿ok? Importante reconocer estructuras: el callado de la aorta ascendente que sale desde el corazón, desde el ventrículo izquierdo. Ya les hablé de las venas cavas. La arteria pulmonar, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y que se bifurca en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Llega la sangre a los pulmones y va a regresar al corazón por medio de ¿quién? De las arterias pulmonares, perdón, de las venas pulmonares. Está muy de noche, ya tengo sueño. De las venas pulmonares, ¿no? Tanto derechas como izquierdas. Y ambas van a drenar ¿en dónde? En la aurícula izquierda, ¿cierto? Finalmente la sangre por medio de la válvula mitral va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo por medio de la válvula aórtica va a salir hacia la aorta, ¿cierto? Importante reconocer estructuras, importante reconocer qué estamos viendo, ¿sí? Hay variantes anatómicas patológicas, claro que sí. Transposición de grandes vasos. La arteria pulmonar, en vez de salir de la derecha, sale de la izquierda. Y la aorta, en vez de salir de la izquierda, sale de la derecha. ¿Qué va a generar eso? Que nuestro cuerpo entre en hipoxia completamente, ¿cierto? Vamos a tener en todo nuestro cuerpo sangre desoxigenada y no vamos a tener nada de oxígeno, ¿no? Hay diferentes patologías. Ustedes sabrán que cuando el feto, cuando el niño recién nacido o cuando el niño todavía es feto, hay una conexión entre arteria pulmonar y aorta, ¿cierto? Persistencia del ductus arterioso también es una patología frecuente, ¿no? Que requiere cierto tratamiento, es parte de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Pero van a haber variantes anatómicas, ¿sí? Van a haber variantes anatómicas. Otra cosa importante que no me viene a ser parte de la anatomía básica, sino ya más, va un poquito más allá, es un tema aparte, es el tema de la irrigación coronaria,
¿cierto? Es el tema de la irrigación coronaria. Acuérdate, no sé si te enseñaron eso en anato, pero acuérdate que las arterias coronarias, ¿de dónde salen? Salen de la válvula aórtica, ¿cierto? Cuando el corazón está botando la sangre, ¿sí? Cuando el corazón izquierdo está botando sangre, tiene que pasar por la válvula aórtica. Inmediatamente después que termina la válvula aórtica, empiezan a salir las arterias coronarias. Y estas arterias coronarias, ¿qué van a hacer? Van a irrigar nuestro corazón. Porque acuérdate que el corazón es un músculo y necesita irrigación, ¿cierto? Arteria coronar derecha, arteria coronar izquierda. Ahorita vamos a ver un gráfico que nos va a ayudar a aclarar eso, ¿sí? Pero acuérdate, ¿de dónde sale? Sale de por encima de la válvula aórtica, ¿sí? De la misma aorta. Esta es la parte visual de la parte posterior del corazón, cómo llegan las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿sí? Cómo sale la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, ¿no? Estamos viendo el corazón desde atrás, cómo llega a la vena cava inferior, cómo llega a la vena cava superior, ¿cierto? Y este de aquí, gigante que pasa por atrás, es el seno coronario venoso, o seno venoso coronario, que va a recolectar toda la sangre desoxigenada del corazón y se la va a llevar a oxigenar hacia la vena cava, ¿sí? Acuérdate, el corazón es un músculo. Como músculo necesita irrigarse y necesita drenar sangre. ¿Por medio de quién? De las arterias coronarias, y la drena por medio del seno coronario. ¿Ok? Y importante también delimitar y ver qué estructuras están circundantes a cada una de las bases del corazón. Tenemos la base el borde derecho, el borde superior, ¿no? el borde izquierdo, el borde inferior y el vértice del corazón. Algunas nomenclaturas hablan también del borde posterior, ¿sí? Que es por donde más o menos ingresan las venas pulmonares, ¿ok? Pero es importante empezar a relacionar estructuras, ¿no? Acá vamos a tener el pulmón derecho, perdón, ¿no? El pulmón izquierdo va a estar pasando por acá. Por aquí vamos a tener que el diafragma también, ¿cierto? Y en el diafragma es donde va a descansar el corazón, sobre la base diafragmática, ¿no? Si hablamos de fisiología, vamos a tener que aquí también en el tronco de la aorta ascendente, o en la unión entre la aorta ascendente y el tronco pulmonar, vamos a tener los vasoreceptores, que van a ser los reguladores de presión de nuestro cuerpo, ¿no? Y demás funciones fisiológicas que también vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos en la parte fisiológica. Ahora, una vez que ya vimos y repasamos la anatomía cardíaca en sí, me gustaría volver a una de las diapositivas que pasé, porque dije mejor enseño la otra mejor. Aquí estamos, ¿no? Hablamos de que aquí estaba relacionado el pulmón derecho, ¿cierto? Con la aurícula derecha. En la parte inferior ya hablamos de que el ventrículo izquierdo es más grande, por lo tanto va a ocupar más espacio. Entonces, la superficie diafragmática va a ser ocupada en un mayor porcentaje por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Una pequeña porción del ventrículo derecho, sí, pero más ventrículo izquierdo, ¿sí? En la superficie anterior, ¿sí? En la parte delante, va a estar formada en su mayor parte por el ventrículo derecho, ¿sí? Acuérdense que el corazón está hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante, entonces está medio inclinado, ¿sí? ¿Qué más? En la superficie pulmonar izquierda, lógicamente vamos a tener el pulmón izquierdo, ¿cierto? Y va a estar formado en su mayor parte por el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es más grande, acuérdate, ¿sí? Y por último, tenemos que entender también de que el vértice cardíaco, ¿sí? La parte de la punta del ápex cardíaco va a estar relacionado con el ventrículo izquierdo netamente, ¿sí? Netamente. ¿Por qué? Porque tiene mayor porcentaje, lógicamente, de volumen, ¿ok? ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante saber la localización anatómica, Diego? ¿Qué me va a ayudar? Porque no es lo mismo que tú cuando estés rotando en clínicas, cuando estés rotando en hospitales, cuando seas externo, cuando seas interno, cuando lleves cardio, cuando le das la exploración física a tu paciente y escuches un soplo a nivel del sexto espacio intercostal, no va a ser lo mismo que escuchar un soplo a nivel del cuarto espacio intercostal que a nivel del tercer espacio intercostal. ¿Por qué? Porque hay diferentes estructuras a cada nivel, ¿cierto? Si yo escucho un soplo a nivel de quinto de sexto espacio intercostal, va a estar relacionado netamente o en su mayoría con la válvula aórtica o con la válvula mitral, ¿sí? Va a estar relacionado en su mayoría con eso. Ahora, puedo escuchar un soplo de repente en el segundo, en el tercer espacio intercostal, que va a estar relacionado a la congestión pulmonar, ¿no? Entonces, dependiendo la localización del soplo, voy a poder relacionarlo con diferentes estructuras. Por eso es importante ver dónde está ubicado el corazón. No es lo mismo escuchar un soplo izquierdo que escuchar un soplo parasternal derecho, ¿no? Si yo escucho un soplo parasternal derecho, voy a estar pensando en netamente el corazón derecho, en la tricúspide, en la pulmonar. En cambio, si escucho, perdón,
el soplo del lado izquierdo, voy a estar pensando lógicamente en válvula aórtica, en válvula mitral, ¿cierto? Entonces es importante tener esa localización por ese motivo. A ver. Y bueno, me quería hablar un poquito de los ruidos cardíacos. Es más fisio que anato. Es más fisio que nato, ¿sí? Pero hay que entender que el primer ruido, ¿sí? El primer ruido cardíaco, acuérdate que tu corazón siempre te han dicho, ¿no? Desde chiquito que suena tum tum, tum tum, tum tum. Entonces el primer tum es el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Tum. Y el segundo tum es la expulsión de la sangre desde el corazón hacia el exterior, ¿no? Tum tum. Ahora, no son ruidos rítmicos, perdón, son ruidos rítmicos, pero no tienen una misma frecuencia. Siempre hay como un retraso, ¿no? No es que suenen al mismo momento, hay un retraso. Eso se debe al sistema de conducción eléctrica, a las de His y las fibras de Purkinje, que ya es un tema de electrofisiología, es un tema aparte, ¿sí? Pero hay que saber que el corazón y el cuerpo humano en sí está diseñado perfectamente, ¿sí? Mi mamá siempre me dice, una cosa para que tengan en cuenta, mi mamá siempre me dice, ¿no? Diego, me duele acá, ¿es normal? Y yo siempre le digo, mamá, no es normal. Que te duela algo no es normal. El cuerpo humano es perfecto. Si algo te duele, o si algo suena raro, o si algo está fuera de su sitio, no es normal. Entonces, un ruido es normal. Perdón, 2 ruidos son normales. Un solo ruido no es normal. 2 ruidos son normales. Si yo escucho un tercer ruido, no es que sea normal, ¿sí? Es que se puede deber a algo que no es tan difícil de tratar, que no es tan patológico, que no es tan difícil de explicar. Pero normal no es, ¿sí? Entonces, es normal tener 2 ruidos cardíacos, ¿sí? No es normal tener 3 y mucho menos es normal tener 4, ¿ok? Y bueno, esto tampoco lo íbamos a ver hoy día porque no es parte de anatomía en sí, pero es importante ver las arterias y las ramas de las arterias coronarias que van a irrigar qué parte del corazón, ¿sí? Por ejemplo, la coronaria derecha, ¿de dónde nace? Del seno aórtico derecho, que sale ¿de dónde? De la válvula aórtica, ¿cierto? ¿Por dónde va? Por el surco coronario y entre los atrios y los ventrículos, ¿no? Y acá te va diciendo esta tablita del Moore qué cosa irriga cada arteria. ¿Importante saberlo? Sí, importante saberlo. Yo, por ejemplo, si le soy sincero, probablemente no me sepa toda la tabla. Probablemente me sepa la coronaria derecha, la del nodo sinusal, la coronaria izquierda y la circunfleja. Pero los demás probablemente me haya olvidado, ¿no? Entonces es importante repasarlos, sobre todo en este tiempo de cuarentena, que algunos tienen clase pero no es tan pesada, otros no tienen clase y tienen tiempo para repasar. Importante repasar la arteria, de dónde sale y qué cosa irriga, ¿sí? Qué cosa irriga también es importante, ¿ok? Muy bien, chicos. Espero haberlos podido ayudar en este pequeño repasito súper básico de anatomía cardíaca. Como les dije, es básicamente ver estructuras, ¿sí? Es básicamente ver estructuras. Y nada.